Exactamente, vamos a dialogar sobre temas más locales seguramente, y sobre uno en específico con el concejal Hugo Marcucci, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestro estudio. Hugo, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno. Pero no queremos opinar sobre Chato. Seguro que la prensa lo sacó de contexto. Seguro. No, me parece un disparate. Yo, al lado del Chato, esto está aburrido. A Chato Correa y a Miguel Nani lo conozco muy bien a los dos porque en mi época estudiantil me tocó ser presidente de la Federación Universitaria Argentina, entonces recorrer todas las provincias y mucha de esta gente era en esa época dirigente estudiantil también, así que lo conozco a los dos, pero la verdad que sorprende mucho. Supongo que era en una reunión cerrada, que no quería que trascienda. Sí. Hay que buscarse unas bolsas grandes y dejar los celulares ahí. Si sabés que se va a poner picante. Como hacía Marcelo Saín en las reuniones de gabinete. Claro. El problema es que Marcelo Saín no era garantía de dejarle el celular porque te lo espiaba. No. Te captaba toda la información que tenía. Yo no se lo hubiera dejado, entonces ustedes. Pero bueno, pero a lo mejor ni lo necesitaba. Sí, ya te había escuchado. A lo mejor ni lo necesitaba. Pero bueno, ¿te parece, Héctor, que empecemos por el proyecto y después buceamos sobre lo más político? Dale. Porque, bueno, queríamos hablar con Hugo Marcucci acerca de esta propuesta de bajar impuestos para aumentar la producción y el empleo. ¿Por dónde viene la línea del proyecto, Hugo? Bueno, hicimos una presentación con Mario Barletta, capítulo nacional, provincial y local. Ajá. ¿En qué idea? Que se puede estimular a la producción, se pueden generar condiciones de atracción, de inversión, tanto en la nación, pero también en la provincia y en la ciudad, justamente bajando esa presión de esa gran cantidad de impuestos. En realidad hay como 165, 167 impuestos en el país, de los cuales solo 2 se recaudan el 91%. Cuando vemos ahora que se volvieron a agregar tasa e impuestos, que la tasa a los pasajes de avión, tasa esto, tasa otro, esto hace a una ineficacia, una ineficiencia y a una burocracia cada vez más grande que no ayuda a tener pocos impuestos buenos y una buena recaudación y a favorecer una economía en blanco. Entonces ahora, esto genera empleo. Más de 160 impuestos, no es que todos pagamos esos 160 impuestos. En general no, digamos. Sí, aquellos que tienen un emprendimiento económico, comercial, industrial, de servicios, sí pagan esa cantidad de impuestos, porque son impuestos nacionales, son impuestos provinciales y locales. Y en algunos lo pagarás en carácter de consumidor, de ahí pagás mucho. Lo que pasa es que cuando uno va alegremente a un lugar, compra, puede parecer más caro o más barato, pero vos no tenés en blanco cuánto pagás el producto y cuánto pagás de impuestos. El otro día charlábamos cervecería, una cervecería importante acá de la ciudad, la más grande, la única, tierra de cerveceros. Es como decía el vespertino local. El vespertino local. Cervecería Santa Fe. Bueno, perfecto. Hay 50% de la cervecita que nos tomamos, 50% de impuestos. Es decir, que el producto, los sueldos, la ganancia de la empresa, la distribución, el packaging, bla, 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 el otro 50%. Entonces, a veces también lo pagamos, no nos damos cuenta. Y esa presión, tiene que ser más razonable para que se pueda invertir, para que haya más economía en blanco y generar para mí la mejor política social, reemplazar planes de trabajo por trabajo formal y en blanco. ¿Y cómo se hace? Bueno, diciendo el que cobra hoy un plan social, mantenerlo por un buen tiempo, decíamos 18 meses. Pero mientras tanto, la empresa que le da trabajo, que reduzca la pyme, estamos hablando, ¿no? La gran empresa. La pyme, un 25% sus contribuciones patronales por el plazo de 5 o 10 años, depende ahí el nivel de tamaño de la pyme. Entonces, evidentemente nosotros podemos generar condiciones, no es la única condición por la cual se va a generar, porque hay otras también macroeconómicas, la inflación, que evidentemente también limita la posibilidad de inversión y generar trabajo. Pero esta es una en la cual coinciden, ¿no? Todo el mundo. Por supuesto hay que hacerlo de tal forma de no desfinanciar las actividades principales del Estado. ¿Qué pasa con la presión impositiva que recién mencionabas en otros países? Es muy diferente los países. Podés tener, digamos, un ejemplo Estados Unidos, que normalmente tiene una muy baja presión impositiva,
que es un país muy federal. Tenés países como los nórdicos que tienen una presión impositiva mucho más alta que la Argentina, pero son países que dan servicio. Son dos estados totalmente diferentes. Estados Unidos tiene una salud pública, debe decir, una salud privada casi. Las universidades se sabe lo difícil que es alcanzarla. Sí, y el otro ejemplo en general son privadas. Que diste, los países nórdicos tienen un estado eficiente, por lo menos suelen decir eso. Donde tienen servicios públicos generalizados de calidad y gratuito en general, es decir, en medicina, educación, y servicios en general sociales, una buena, obviamente, jubilaciones, todo el sistema de pensiones. Son dos esquemas diferentes. El problema nuestro es que estamos en una situación donde no generamos las condiciones por esa alta presión impositiva y que no generamos condiciones, pero por otra parte todos los servicios son malos, estamos peor en educación, peor en infraestructura, estamos peor en seguridad, peor en la mayoría de lo que analicemos. En el 2000 había una presión impositiva del 20%, pasamos al 33% en la actualidad. Y no es que estamos el doble mejor en educación, el doblemente mejor en salud, etc. Evidentemente tenemos que estar moderando porque hay un problema de reorganizar y prestar servicios públicos con calidad y con recursos suficientes. Soy de los que cree que se pueden hacer las dos cosas a la vez. No es un tema ideológico, creo que cada país tiene sus propias condiciones, pero en Latinoamérica somos los que más presión impositiva tenemos. ¿Cómo le sacas presión impositiva municipal? Bueno, lo municipal también. En realidad, ahí algún periodista me corrigió, me dice no son impuestos, son tributos, claro, o son tasas. Exactamente. Hablamos de eso. A nivel municipal, ¿cómo se hace? Primero el impuesto al bache. Es impuesto al bache que le dijimos a la gente en algún momento, con esto vamos a resolver el problema de los baches, y bueno, no hace falta hacer demasiadas consultas para saber que eso no funcionó. Entonces, si no funcionó, justamente pasa de una tasa, porque vos le cobras a alguien para resolver un problema concreto, pasa a ser un impuesto, que vos se lo cobrás porque se lo cobrás y nuevamente le metés la mano en el bolsillo. Hay 95 tributos en la ciudad, en los cuales hay tasas. Por ejemplo, si vos vas a sacar el carnet, te cobran por el libre multa y el libre deuda. Información que tiene la municipalidad. Es decir, que vos te hace ir a buscarla, pagarla, llevársela ¿a quién? A la municipalidad que tiene esa información. Entonces, también hay tasas que son absurdas y hay tasas que han quedado en el tiempo. Hoy, por normativa, si vos pedís una audiencia con una autoridad, tenés que pagar una tasa. Si una vecinal tiene que hacer un trámite ante el municipio, tiene que pagar una tasa. Si tenés un conflicto de tránsito, estás pidiendo un servicio para que te ordenen el tránsito, tenés que ir y pagar una tasa. Obviamente esto juega en paralelo con un desarrollo que empezamos con Mario Varela de modernizar el municipio, que te permite hacerlo online, con lo cual ahí en algunos casos no pagas ninguna tasa, lo podés hacer online. Bueno, nosotros decimos profundicemos lo online, que no sea presencial, que se evite esa situación, pero que además todos estos trámites no existan más, que uno tenga que pagar, en algunos casos mejor ya no se paga. Hay duda, porque nosotros hicimos la consulta, en algún caso te dice, sí, tenés que hacerlo y pagarlo, depende del trámite, y otros te dicen, no, lo de libre de multa, lo de libre deuda, eso sí tenés que hacerlo. Y muchos otros trámites que son inexplicables. Por ejemplo, a negocios, si se le pierde un libro de actas, u otros trámites, por ejemplo, tienen que ir, volver a pagar, ir a hacer una... Bueno, todo eso hay que eliminarlo porque no tiene sentido. La recaudación en eso es mínima y lo que hace es alimentar burocracia, papeleo, etcétera, etcétera, sin sentido. ¿Y se puede saber cuánto ingresaría, cuánto dejaría pagarse en impuestos? No pagando eso. En este caso las tasas es menor. Pueden ser... Estamos hablando de un presupuesto total integrado del municipio de Santa Fe del orden de los 56.000 millones de pesos. 56.000 millones de pesos. Puede ser 1 millón, porque no está discriminado, pero puede ser eso. Pero también lo que planteamos, sí, con el DREI, es volver al esquema anterior al 2020. Hubo un pequeño aumento en ese momento, bajarle el DREI de la industria y del comercio
y particularmente en los polígonos 1, los polígonos 2, interpuertos y todo lo que sea la economía del conocimiento. Bajarle, en este caso, en el último caso, la economía del conocimiento, en línea además con otras leyes que hay nacionales y provinciales, una exención de 10 años para que, bueno, encuentre condiciones para invertir, para atraer esos capitales y también esos profesionales que, en el marco de la economía del conocimiento, que sabemos que es una de las ramas más dinámicas del mundo, también que Santa Fe sea líder. Así que por eso es una apuesta al empleo, ¿no? Si hoy un tema deberíamos focalizarlo, aparte del problema inflacionario, es el problema del empleo. Bueno, y en la ciudad y en la provincia le incorporaríamos el tema seguridad, que siempre cuando visitamos los vecinos y las vecinas nos dicen y nos señalan como su principal problema. Vos dijiste al principio que la cervecería tenía en su estructura de costos un 50% un componente impositivo. ¿Dijiste eso? Sí. Ahora, si vos... Aproximadamente. Si vos, que es un problema macro, si vos trabajás y resolvés el problema de la inflación, que hoy por hoy ya bajarla a la mitad sería un gran mérito. ¿Cómo dejaría de ser un problema ese componente, un 50% impositivo para la estructura de costo? Porque vos bajás la inflación y podés generar empleo. Y si generas empleo, generas consumo. ¿Es un problema en la estructura de costos la presión tributaria o es un problema la inflación que no permite que se consuma más y se pierda laburo? Las dos cosas son un problema. No hay ningún país en el mundo que con una inflación que tenemos, que va a estar en el orden del 100% este año y en el orden del 100% el año que viene, crezca. No es un problema que discutamos, si después podemos discutir cómo se puede resolver, pero nadie discute eso. Solo los argentinos, o algún sector de la Argentina, digamos, discute que la inflación no es un problema. O no la señalan como un problema, que es básicamente el núcleo kirchnerista ideológico, así, Kicillof, esos grupos. No hay ningún país del mundo que crece con este nivel de inflación, no hay discusión. Podemos haberlo discutido 100 años atrás, no hoy. Primera cuestión. Y tampoco en un mundo tan globalizado, en un mundo donde los capitales fluyen, si vos tenés una alta carga positiva, se van a otros países. Si la migración, por distintos otros temas más, pero la migración de talentos y de empresas y de gente que se va a vivir a Uruguay es tremendo, no estamos haciendo un inventario. El otro día leyendo así, el Kun Agüero también dijo, me voy a vivir a Uruguay. Otras empresas importantes, que algunas están radicadas acá en Santa Fe, esas que googleamos y que buscamos, a veces cosas para comprar, bueno, está yéndose, o se fue, ya está en Uruguay. La presión impositiva influye, no son las únicas variables, porque vos también tenés que tener condiciones de seguridad jurídica, porque nadie viene a invertir y después al día siguiente vos le decís, no, vos no podés sacar ningún dólar, pero si yo los traje y bueno, perdiste. También regla de juego, pero el factor impositivo es importante, porque además nosotros tenemos malos impuestos. Por ejemplo, el ingresos bruto es un impuesto totalmente regresivo. A medida que agregas valor y es en cascada, es un mal impuesto que habría que discutirlo, en una discusión más profunda. Pero bueno, y localmente yo creo que también, pero además es un derecho del vecino. Hagamos con un Estado donde el vecino contribuye, un mejor Estado prestando servicios más eficiente, y eso también, mirá, te doy otro ejemplo, la tasa general de inmuebles. La tasa general de inmuebles se reparte en papel todavía en la ciudad. Eso tiene un costo. ¿Qué valor tiene hacerlo así? No digo que es una responsabilidad, no quiero centrarme en la coyuntura, ¿no? Porque esto viene de un tiempo. Bueno, eso hay que cambiarlo. Eso es decirle al vecino, mire, con el mismo dinero vamos a hacer más cosas. Se nos fue el tiempo, sí. Se nos fue el tiempo. Hugo, muchísimas gracias. Gracias a usted, y cuando lo vea al Chato Correa le voy a preguntar si lo sacaron de contexto. Dígale eso, decirle eso, que haga el instrumento lo de la bolsita y los celulares. Claramente. Hugo, muchas gracias. Gracias a usted.